defender la ofensiva, o sea, enfrentar la ofensiva del capital, pero también defender la necesidad, hay un micrófono abierto, pues, defender la necesidad de una eh, transformación de la universidad. Dos o tres sindicalistas enseguida se levantaron y me dijeron que yo no podía hablar de transformación porque eso eran los neoliberales. Transformar la universidad era la lógica del neoliberalismo y que en consecuencia lo que había que trabajar es que no hubiese ningún cambio, que la universidad siguiera así. Y estamos hablando de sindicatos combativos, o sea, por eso yo no los romantizo. Por supuesto, hicimos un esfuerzo, discutimos, debatimos y al fin entendieron que había que atacar al capital, pero también plantear una transformación de la universidad. Es decir, los sindicatos son parte del nivel de conciencia que hay en el sector educativo y en la sociedad, no son una élite, lo que sí tienen la posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas y eso es lo importante. Y hay que hacer un esfuerzo enorme con los gremios y sindicatos, sobre todo con aquellos que han creado movimiento pedagógico, como en el caso de ustedes, pero ahora hay una onda en muchos países de que haya movimiento sindical junto a movimiento pedagógico y eso permite cualificar los debates, abrir discusiones más allá de lo reivindicativo salarial, que debe seguir siendo parte del trabajo de los sindicatos y los gremios en la disputa de trabajo contra capital, pero que también se vincule al tema de las expectativas educativas y pedagógicas que debe manejar el docente y el dirigente sindical. Porque antes no era importante que el dirigente sindical supiera mucho de pedagogía si sabía defender el salario de los docentes. Hoy necesitamos una combinación porque hay que disputar las políticas educativas en la labor sindical, incluso para podernos mover en el mar que estábamos hablando, de 4 ofensivas del capital que no provienen del mismo lugar, que no se han puesto necesariamente de acuerdo en sus comienzos, que pueden haber alianzas circunstanciales, pero que actúan sobre los sistemas escolares de manera diferenciada y fragmentada, y que si no sabemos ubicarlas, no sabemos enfrentar el tema de las políticas educativas. Entonces, los gremios y sindicatos y el movimiento social, una fuerza muy importante, para mí, la única fuerza que tiene capacidad hoy de producir un cambio significativo, pero eso pasa por también cualificarse, pasa por entrar al debate de todas estas cosas y ahí también hay resistencias, porque muchos de los actores también forman parte de paradigmas. Yo todavía me encuentro en algunos lugares compañeros sindicalistas que dicen que la agenda educativa de fondo, de eso nos ocupamos cuando se haga la revolución, que de momento lo que hay que hacer es la revolución y después pensamos lo educativo. Todavía, aunque parezca mentira, hay compañeros y hay que armarse de mucha paciencia, acompañar, trabajar, discutir para producir un cambio, ser lo más pedagógicos en ese sentido con los sectores gremiales y sindicales. ¿Cómo usar las tecnologías para generar pensamiento crítico? Yo me resisto a responder esa pregunta, porque yo creo que es una pregunta que tenemos que responderla colectivamente. Y lo que dije en mi charla es que lo que se ha intentado es responder a esa interrogante que de buena intención planteó la profesora, es decir, cómo uso el Internet, cómo uso las redes sociales en la lógica de operario ilustrado. Entonces, de pronto sí, yo la uso muy bien el TikTok, uso el Instagram, uso el Internet, uso la inteligencia artificial, uso ChatGPT, perfecto como operario ilustrado. Yo creo que el debate es otro. El debate es cómo pensamos una lógica de construcción de esas tecnologías que permitan generar pensamiento crítico. O sea, situarnos en otro escalón y no en el escalón que nos quieren colocar los ministerios de educación, que es que aprendamos a manejarla y punto, y a usarla en el aula y a usarla con fines didácticos, y al final lo que hacemos es reproducir el sistema. Yo creo que es el momento de discutir qué lógica hay detrás de cada uno de esos elementos, qué lógica hay en TikTok, qué lógica hay en Instagram. Yo, por ejemplo, yo soy modelo 62, saquen cuenta. Y hoy me cuesta ver muchas películas porque hago TikTok, sigo en TikTok muchas cuentas, incluso que me sirven para simplificar el tiempo. Por ejemplo, cuentas de noticias de distintos países. Entonces veo media hora de cuentas, el algoritmo no me saca otra cosa en el momento determinado, sino las noticias de distintos países, y estoy actualizado, noticias de tecnología, todo en 30 segundos. Cuando quiero ampliar, me voy a la computadora, busco la noticia, o sea, la amplío y cuando no, tengo un paneo más o menos de lo que está pasando. Y luego, a mí también me lo paso mucho tiempo serio, escribiendo, estudiando, entonces me gustan unos 10 minutos de risa, de broma, para también disfrutar la vida. Yo siempre digo que si la gente con la cual uno trabaja, con la cual vive, la pareja,
y con la cual estudia no lo hace reír por lo menos una vez al día, hay que cambiar de trabajo, de pareja y de amigos. Entonces, yo creo que la alegría es algo muy importante en todo el trabajo de lucha. Entonces, ¿qué hay detrás? Pero ¿qué hay detrás de que nos cambió la forma de ver? El hecho de que uno use TikTok de manera permanente hace que se vuelva ansioso con películas que son muy lentas y que de pronto es necesario que sean lentas. Algo cambia en la cognición de nosotros, mucho más de los niños, y por eso cuesta ver esos ejemplos. Pero ahí también llegamos a conclusiones erróneas muchas veces. Yo casi en todos los foros de hoy dicen los niños no leen, los jóvenes no leen ahora. Tremenda mentira, porque yo que voy por lo menos toda la semana a comprarme 1 o 2 libros de la semana, veo que la mayor cantidad de los que están comprando son jóvenes. Pero claro, no leen lo que yo quisiera que leyeran, no leen a Kafka, no leen a Giorgio Torres Santomé, no leen a Comenio, pero leen y leen de pronto aventuras, qué sé yo, novelas. Pero ¿por qué ocurre ese fenómeno? Porque las redes sociales, las editoriales saben usar las redes sociales, y cuando van a lanzar un libro, por ejemplo, Lazo de Sangre, que ahorita lo están leyendo casi todos los jóvenes, lanzan como 100 imágenes de Instagram distintas, con los colores que le gustan a los segmentos de la juventud, todos lanzan TikTok, lanzan todo, y el muchacho llega ahí por curiosidad llega al libro. Si de pronto ese libro, sin toda esa instrumentaria, nosotros lo planteamos en el aula, lean Lazos de Sangre, el muchacho se resiste a leerlo, porque lo que quiero decir es que hay otras claves cognitivas que hoy bueno o malo existen y que tenemos que aprender a manejar. Tenemos que aprender a manejar las redes, tenemos que aprender a manejar la dinámica del color, la simplificación de contenidos, no para vulgarizarlos, sino porque nosotros éramos los de anteriores a los 90 que necesitábamos muchos libros para entender la realidad. Hoy los muchachos necesitan que les llame la atención para ir a lo mucho. Lazo de Sangre es un libro de 800 páginas. Lo leen, pero entran a través de la imagen que les motiva, que les llama la atención para ir al libro. Algo nos debería decir eso a nosotros. Entonces, podemos comenzar a hacer las discusiones sin tantos prejuicios, porque la otra opción es eliminar todas las redes sociales, y eso no existe. Yo vengo de Uruguay, donde la gente se sorprendió cuando todos, incluso muchos de izquierda, o sea, todo el panel que estaba conmigo de izquierda, plantearon que había que censurar las redes sociales por el tema de los fake news. Y yo le dije, yo jamás voy a apoyar una censura de las redes. Yo trabajo para que el sistema escolar sea lo suficientemente fuerte, que genere pensamiento crítico, para que un niño, un joven, un adulto sea capaz de distinguir lo que es un fake news, sepa comprobar que esta noticia será real o no, voy a verificarla antes de consumirla. O sea, enseñar pensamiento crítico, y esa es la labor de nosotros los docentes. Si yo comienzo censurando las redes sociales y algunos contenidos de los fake news, más temprano que tarde la policía del pensamiento me va a censurar lo que yo pienso o lo que no pienso. Entonces, y la mayoría de compañeros que estaban conmigo en el panel eran compañeros de izquierda que estaban, o su opción es por el control de las redes sociales y no por la generación de pensamiento crítico de las escuelas. El mío es ese. Mi apuesta es porque la escuela sea lo suficientemente crítica para que nuestros niños, nuestros jóvenes sean capaces de caer. ¿Y cómo se hace eso? Dudando de todo, la duda. De todo, incluso de lo que dice el profe. Yo siempre digo, duden de todo lo que yo digo. Vayan a la fuente, busquen información, duden. Porque la duda es el origen del pensamiento crítico. Cuando yo dejo de dudar de algo, se comienza a limitar mi pensamiento crítico, comienza a ser dogmático. Entonces, un joven que tenga la capacidad de dudar, un profesor que no se sienta desestabilizado, o una profesora porque todos sus estudiantes dudan de lo que dicen y tratan de demostrar que el profe está equivocado, es un profe que está construyendo pensamiento crítico. Ahora, no es fácil trabajar así. Es más fácil trabajar con otras mentalidades que uno dice son críticos porque criticaron al gobierno, son críticos porque criticaron a Uribe o a Petro. Eso es criticones. Pensamiento crítico es otra cosa. Es dudar de todo, ir a la búsqueda de la información, verificarla, buscar la otra fuente. Y eso es lo que a mí me interesa más que censurar. Y ese es el primer debate que tenemos que hacer en pensamiento crítico. ¿Cuánto del aula lo hacemos en esa lógica? Solo si lo hacemos en esa lógica podemos ir al debate de las implicaciones del pensamiento crítico en el plano de lo digital. ¿Por qué los gobiernos no hacen eso? No es tan fácil, Miguel. No es tan fácil
porque ya los gobiernos entran con una resistencia de la derecha. Y estos planes de cambios estructurales, paradójicamente, era más fácil cuando la derecha los impulsa si nosotros tuviéramos claridad y usáramos la grieta. Es decir, cuando se habló de transdisciplinaridad, lejos de ponernos en otras lógicas, debimos decir sí que la escuela sea transdisciplinaria y abrir grandes debates de cómo es una escuela transdisciplinaria. No, lo que hablamos fue de currículo transdisciplinario, no de una escuela y una universidad transdisciplinaria. No aprovechamos la grieta. Es quizás más fácil, te repito, me parece una paradoja, aprovechar la grieta cuando estos gobiernos abren que cuando se está en el gobierno y ellos van a criticar brutalmente todo lo que se hace. Y segundo, el hecho de que los progresistas e incluso la izquierda llegue al poder no significa que tienen clara la película. Muchas veces no la tienen clara. Muchas veces tienen en su cabeza una escuela distinta a la que es de transformación. Y esto tiene que ver, yo en mi tesis doctoral y en el libro que estoy escribiendo ahora, que también toco ese tema, que es que incluso los mitos de la educación soviética, que a la izquierda no nos gusta tocar, pero la Unión Soviética hizo una cosa maravillosa y gigantesca, que fue que se hizo una revolución en un país sin electricidad, sin acueductos, sin escuelas, sin universidades prácticamente, y en solo 2 décadas logró que hubiesen escuelas en todos lados, electricidad en todos lados, universidad, un salto gigantesco. Pero usó el modelo de Comenio del capitalismo, la primera revolución industrial, un sistema escolar en 4 etapas, escalar, currículo prescrito, materias que se daban, y creyó que el cambio era colocar contenidos. Algo terriblemente metafísico. Es decir, la lógica es como si yo cambio el Corán por la Biblia y entonces voy a salvar las almas. O sea, como si el tema fuera los contenidos y no toda la estructura del sistema, es mucho más compleja. Incluso las experiencias que se hicieron, algunas de las experiencias de trabajo agrícola, de trabajo participativo, educación para el trabajo, dicho por Macarenko, ustedes lo pueden revisar, se basó en buena medida en los paradigmas de Pestalozzi y John Dewey. Y John Dewey era un anticomunista. Claro, en ese momento seguramente no lo sabía Macarenko porque el libro que se había traducido al ruso era Democracia y Educación, que parecía un libro muy liberal, de hecho un libro bueno, liberal, de una etapa del Capital donde plantea una concepción mucho más abierta que la que se plantea hoy, pero él era declaradamente anticomunista. Y se usa como paradigma epistemológico las teorías de John Dewey y de Pestalozzi, que había hecho unos esfuerzos para que hubiesen granjas de carácter infantil y que fracasaron porque los maestros eran pagados con el trabajo de los niños y llegó un momento determinado que no alcanzaban el dinero para pagar a los maestros. Entonces, desde 2 paradigmas de eso, incluso como bases teóricas, de la parte positiva de ambas, se monta toda una propuesta, pero manteniendo el sistema. No es que pensamos un sistema distinto, un sistema de pronto donde el niño se pudiera mover por todos los grados, dependiendo de su aprendizaje de primero a 6º grado, y no que estuvieran estancos, algo que hasta ahora hoy se comienza a plantear. La Unión Soviética debió plantearlo. Es muy fácil decirlo desde acá, ¿no? Pero en realidad es así, históricamente hablándolo, defendiendo como yo defiendo a la Revolución Rusa y a la Revolución Bolchevique por todo lo que hizo. En materia educativa tuvo esas limitaciones. ¿Por qué? Porque los teóricos, los compañeros que hicieron la revolución, planteaban que el tema educativo se resolvía cuando se hiciera la revolución y no con experiencias previas. Por eso la importancia de un movimiento pedagógico que piense previamente todos estos temas. Igual que lo que pasó, los republicanos que llegaron al poder se debían a unas correlaciones de fuerza. A Simón Rodríguez lo echan de la Gran Colombia por la disputa que había interburguesa, o los ricos que querían el modelo lancasteriano, que fue el que terminó montándose. Y incluso, contrario a lo que podía pensar o no Simón Bolívar, tuvo que relegar a Simón Rodríguez para construir gobernabilidad, porque lo que se quería era copiar el modelo europeo. Mucho de lo que hace la independencia se quería o se veía en un espejo más de Europa que de América Latina. Y cómo era que el sistema escolar lo iba a definir un latinoamericano cuando estaba de moda en las Europas el pensamiento de Lancaster. Entonces no es tan fácil como se ha pretendido. Y bueno, sí, para mí Simón Rodríguez es el gran revolucionario, pero el trabajo que hizo Simón Rodríguez generó un camino que debemos continuarlo, presionar desde afuera, presionar, pero desde mi punto de vista, por eso comencé con la brecha epistémica. Solo en la medida que los líderes de sistemas educativos, de gobiernos progresistas,
y de la izquierda pedagógica y de las pedagogías críticas resuelvan la brecha epistémica, porque no es que la tienen los otros, es que nuestro campo teórico tiene la brecha epistémica. Nuestro campo teórico la tiene. Es decir, hay muchos compañeros de las pedagogías críticas que no abordan los problemas de la brecha epistémica. Siguen viendo la escuela del capitalismo como una sola, como la definió Baudelot, el francés, una sola escuela, no cambia, no importa las revoluciones industriales. No distinguen los proyectos del capital para la educación y en consecuencia no pueden resistir. Mientras no resolvamos eso, no resolvamos que ya la biopolítica no es el centro, es el régimen de datos, y por eso se habla de currículo flexible, abierto, tiene implicaciones en el aula, todo lo que estamos hablando de régimen de datos. Entonces, mientras no se resuelva esa brecha epistémica, difícilmente los gobiernos progresistas van a poder resolver. O sea, no basta con voluntad, que de pronto la tienen. Yo la viví. Chávez tenía toda la voluntad de hacer una transformación, pero no bastaba la voluntad. Ese es mi gran aprendizaje de todo ese periodo. Se requería también resolver los temas de brecha epistémica para poder abordar una transformación con la profundidad, de tal manera que no fuera reversible. Pero lo que acostumbran a hacer los gobiernos progresistas es lo mismo que hizo la Unión Soviética. Cambiamos los libros. Yo incluso tuve una discusión muy fuerte con Dussel en México por eso, porque Dussel planteaba que el sistema educativo cambiaba si se hacían nuevos libros. Y por eso la nueva escuela mexicana ha hecho un trabajo formidable, maravilloso, intenso por crear nuevos libros. Pero también eso tiene una epistemología, para mí metafísica, que tiene que ver con eso. Sustituimos la Biblia por el Corán y las almas se salvan, cuando se trata de un cambio estructural de todo el sistema, y eso es más complejo de abordarlo. Pero se puede abordar si tenemos claridad y le damos una orientación estratégica, y ese cambio es más difícil de borrar. Porque ¿qué ocurrió cuando cayó la Unión Soviética? Las escuelas no pararon, las escuelas siguieron. Lo que hicieron fue sacaron los libros y los quemaron, y esperaron a que imprimieran nuevos libros, y todo, la maquinaria seguía igual. Lo que hicieron fue cambiar el contenido, como ahora se hace uno con un software. Tiene la computadora, pasa de Word a Excel. Word era el socialismo, del socialismo soviético, había que pasar la página y meter el Excel, y la computadora seguía funcionando. Si no cambiamos el ordenador, es decir, la lógica, la estructura del sistema escolar, la forma de enseñar y aprender, el sistema sigue resolviendo, cambiando los contenidos. Podemos hacer los mejores contenidos en México, y lo han hecho muy buenos. Hay libros maravillosos en México, un esfuerzo gigantesco, pero llega la ultraderecha a gobernar, manda a quemar los libros y mete libros nuevos, y el sistema sigue funcionando porque no ha cambiado. Incluso en el caso de México, muchos maestros combativos, radicales, se niegan a trabajar con los libros porque fueron impuestos, porque hay una lógica ya, una rutina de cómo se trabaja, de cómo se sigue con la continuidad, y el cambio a estos compañeros que son de avanzada los sacude también. Entonces, yo lo que diría es que, y por eso comencé por donde comencé, que lo primero es que hay que garantizar, para que haya un cambio, que se resuelvan los temas teóricos de la brecha epistémica para poder entender la profundidad del cambio que se requiere y la orientación estratégica para poder producir eso que Simón Rodríguez decía, que era pensar con cabeza latinoamericana, pensar una educación propia. Y cuando él defendía la ciencia, decía una ciencia pensada desde América, pensada desde la independencia, pensada en nuestra tierra. Maestro, muchas gracias. Con relación a este último planteamiento de pensar una escuela desde nuestra tierra y desde nuestra Latinoamérica, el maestro Orlando Uribe plantea una pregunta. ¿Quién es La Estela? Universidad de Asume... No, es Natalia. Ajá. ¿Sí? Adelante, Natalia, disculpa. Sí, la universidad es asumida como un hecho universal en los procesos de formación profesional. ¿Cuál es su función en la educación rural campesina? Me la repites, que se me fue un momento, disculpa. Claro que sí. La universidad es asumida como un hecho universal en los procesos de formación profesional. ¿Cuál es su función en la educación rural campesina? Yo creo que tenemos que pensar todo, o sea, pensar la transformación de la universidad, que hace la universidad, que hace la escuela, el mito de las titulaciones. Yo recuerdo que yo me gradué en pedagogía, mención educación para el trabajo.
y yo no sabía cambiar un bombillo en mi casa. Entonces, y lo que yo sé de trabajo de campo, lo sé porque soy hijo de campesinos, porque mis abuelos eran campesinos, porque trabajé en una escuela campesina. Entonces también es cómo se recuperan los saberes y a eso se le da estatus que permita tener una titulación. Ahora, tampoco encerrarse como si toda la tradición resuelve. Hay que buscar el justo equilibrio entre una tradición que no sea contaminada y también los elementos de innovación que sean necesarios. Porque tampoco hay un debate, y en Colombia no lo he visto, pero en México sí, de negar, o sea, nos cerramos la comunidad, es solo lo que diga acá la comunidad, es la comunidad rural, volviéndose impermeable al resto del mundo, como si el sistema no llegara en todas por todos lados, termina llegando. Lo vi en Cherán, el Querán, la comunidad que decidió ser autónoma en Michoacán, y uno de los estudiantes, que había sido mi estudiante de doctorado, se oponía al uso del celular y al internet porque decía que eso era excluyente, que las comunidades indígenas, los pueblos originarios no usaban. Y cuando visité yo Cherán, el Querán, su pueblo, me encontré que no lo usaban los mayores, pero que todos los jóvenes y los niños tenían un celular. O sea, es el sistema entrando por todos lados. O sea, tal vez los mayores no lo tenían, pero los niños, incluso lo dije a él, lo llamé, mira, todos los niños que están acá tienen un celular, todos los jóvenes tienen un celular. Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos un equilibrio entre la tradición y la innovación que no permita que seamos colonizados, pero siempre hay un cambio, hay una mutación cuando se contacta con otra forma de ver el mundo, otras formas de racionalizar, y quizás el justo equilibrio de los educadores populares es garantizar la menor ruptura de la tradición que hay en los territorios, la ruptura del buen vivir que hay en los territorios, y eso es una apuesta de carácter ético, pero no tiene que ser poniéndonos a espaldas de todo lo nuevo. También los jóvenes de cualquier comunidad tienen derecho a conocer y a conocerlo críticamente, en consecuencia de decir, conozco el celular, pero eso no nos beneficia a nosotros en nuestro trabajo comunitario. Ese es el joven que le decimos nosotros, nuestra escuela fue de pensamiento crítico, porque logró tomar una decisión el joven a partir del conocimiento, no a partir de lo ocultamiento. Si a partir del ocultamiento, lo único que fomentamos es pensamiento dogmático. Si a partir del conocimiento, de enfrentarlo y tomar distancia, eso es pensamiento crítico. Y eso tiene que ver mucho con la educación rural. Yo fui maestro 18 años en una escuela rural, una escuela granja. Sé lo que significa el mantener la identidad y la construcción de un territorio, el que se haga de manera participativa, en diálogo, todo el tema de la construcción de una propuesta educativa. Y en eso yo creo que los educadores rurales tienen mucho más que enseñarle a la universidad, que solo ve como extensión el trabajo en el medio rural, con contadas excepciones como la iniciativa que realiza Tomasi en Uruguay y en algunos países sobre el trabajo de extensión en los sectores rurales. Muchas de las universidades ven eso como simplemente la cultura llegando a un territorio y no la universidad escuchando al territorio. En la medida que la universidad escuche más al territorio, podremos resolver esa contradicción. No sé si hay otra pregunta. Vi que salieron letras, pero no leí. Sí, maestro. Tenemos dos preguntas. Luisa Elvira, nuestra compañera Luisa Elvira, plantea lo siguiente. Bueno, es más como un aporte. Todo conocimiento parte de la sensibilidad, pero si se queda a nivel de la sensibilidad no se constituye en saber, porque solo se transforma en conocimiento en la medida en que, superado el nivel de sensibilidad, alcanza la razón de actuar. Es un aporte que nos hace la compañera Luisa. Sí. La compañera Denis García quiere hacer una pregunta. Sí. La palabra. Y Gilma también, Gilma había solicitado en medio de la intervención de las primeras preguntas la palabra. No sé si esté en este momento disponible. Vamos escuchando a Denis. Y yo creo que podemos ir pensando ya en terminar, porque son las 7:47. Sí, las últimas dos intervenciones. Para terminar, bueno. Bueno, muy buenas noches, maestro, y a todos los compañeros. Yo voy a decirle al estilo barranquillero, estoy matada con esta conferencia de hoy.
Me siento supremamente identificada con los postulados que el profe ha dado acá. Creo que son elementos fundamentales para nosotros los maestros que estamos en pos de esa transformación de la educación y que nos damos cuenta que chocamos mucho con todo esto. Entonces yo quiero preguntar algo en específico de acuerdo a lo que yo hago. Maestro, en el tema de la identidad, nosotros los afrodescendientes, afrocolombianos, que hemos tenido tanto problema en nuestro país por el tema del racismo estructural que existe desde el Estado mismo, con el tema de la concesión de las normas, de las leyes discriminatorias para las disque minorías étnicas, como es el caso de los indígenas, los afro, las mujeres. Desde la escuela como tal, esa transformación de estos maestros que vamos paso a paso insertando asuntos. En el caso específico, yo he ido insertando el tema de la literatura que se produce desde los ámbitos de aquellos hombres y mujeres que se han autorreconocido afrodescendientes, porque en nuestros libros de literatura ni de historia aparecen. Cosa que no ha sido tarea fácil, sin embargo, ahí vamos. ¿Qué realmente pudiera ser esa propuesta que nosotros pudiéramos hacerle a todo eso que usted mencionó, de estas editoriales, de estas empresas que tienen todo el poder, que tienen el poder de manejar a nuestros estudiantes, como dijo usted, desde esas redes sociales? Óyeme, yo quiero hacer eso. Cuando usted estaba diciendo eso, precisamente yo estaba enviando un mensaje a los estudiantes para el tema de que mañana es el día del libro aquí en Colombia. Y me di cuenta que como lo mandé por el chat de los papás y de los niñitos, empezaron todos a contestarme. Si lo mando en el cuaderno se queda. O sea, no es casualidad. Usted decía eso y yo estaba escribiendo. Entonces yo digo, profe, denos unos clics. ¿Cómo realmente uno puede penetrar ese mundo utilizando este tema de las redes sociales de una manera funcional y que le sirva? Porque no podemos seguir peleando con el celular y con los TikTok si realmente eso es lo que está invadiendo el terreno de los niños y niñas. Pero también cómo le proponemos al Estado y a las grandes editoriales este tema de la propuesta de incluir en los libros la literatura afrodescendiente, afrocolombiana en este caso. Sí, fíjate, yo tuve muchas esperanzas cuando llegó Barack Obama a la presidencia. Son mis amigos que habían estado presos en los 70 producto del apoyo a las luchas de las negritudes, estaban también esperanzados. Pero no pasó nada, no pasó mayor cosa, llegó a presidente y no pasó. En Colombia yo estaba y estoy súper feliz que haya llegado Francia a la vicepresidencia, porque eso significa una ruptura en el imaginario de la sociedad, una ruptura tremenda. ¿Entiendes? Yo voy a cometer una imprudencia, pero la voy a decir. Yo festejé más la llegada de Francia que de Petro. ¿Entiendes? Porque me pareció que era una ruptura mayor que la del propio Petro. Ya somos dos. Bueno, yo lo debo decir imprudentemente, yo sé que no es, pero yo de verle la cara a la oligarquía blanca que tenía que ver ahora a una mujer como Francia al frente del gobierno, a mí eso vale la pena. Eso, haberlo vivido y haberlo visto, vale la pena. Y eso tiene que multiplicarse en los territorios. Eso tenemos que decir, bueno, nuestras escuelas no basta meter los libros, que hay que meter libros. Estoy de acuerdo contigo, Denis. Y hay que planteárselo a Francia, hay que planteárselo a Petro, a la ministra de Educación, pero también que haya directores y directoras con piel negra, o sea, porque no es lo mismo un libro ahí en abstracto que mi escuela la dirija a alguien que no sea blanco o blanca. La mayor cantidad de compañeros y compañeras al frente de las instituciones. Hay una anécdota que cuenta una película venezolana sobre cuando se pierde la Primera República, Bolívar y algunos generales van a pedirle a Petión, a Haití, apoyo para volver a la ofensiva independentista. Y cuando llegan dos de los generales, lo buscan unos soldados de piel negra y ellos asumen, los militares independentistas, que los negros no sabían español.
Y entonces uno de los generales le dice al otro general y a Bolívar, no es posible, está bien que haya que hacer la independencia, pero esto de un país dirigido por los negros es una exageración, ¿entiendes? Esto no puede ser, o sea. Y bueno, por suerte Bolívar no dijo nada, pero resulta que cuando llegan a hablar con Petión, el general que los había acompañado, de piel negra, sabía hablar español, y le cuenta a Petión. Cuando Bolívar le pide apoyo, le dice, sí, pero tú tienes que colocar la libertad de los esclavos, no solo dejarte acompañar. O sea, Petión ayudó a que en nuestros países se abriera la independencia, pero también Así dijo, fue. Pero además dijo, tienen que quedarse los 2 militares acá, para que sepan cómo es un país dirigido por los negros, para que aprendan cómo es un país dirigido por los negros. Y se aprende así. Como nosotros los hombres tuvimos que aprender y seguimos aprendiendo cuando una institución la dirige una mujer. Yo soy de una generación que mi papá no me dejaba entrar a la cocina porque los hombres no entraban a la cocina. O sea, no crean. Y ahora estaba en instituciones que la dirigen compañeras y que bien las dirigen. ¿Entiendes? Y no es lo mismo que dirija una institución una compañera y que uno esté en una institución que dirija una compañera a que yo lea 100 libros de feminismo, que hay que leerlos. No sé si me logro explicar, Denis. Sí, hay que leer los libros, pero hay que lograr que la población esté al frente de las instituciones, de las escuelas, en organismos de supervisión, en el Ministerio de Educación. ¿Cómo me gustaría a mí que una negra o un negro, disculpa que lo diga así, lo digo cariñoso, esté al frente del Ministerio de Educación? Pero que aquí sea tenemos, perdone que le interrumpa, ya aquí hemos dado nuestra un paso. ministra. La ministra de Educación es una mujer afrodescendiente muy capaz y que ha demostrado en el poco tiempo que tiene que la tiene clara. Es que eso es. Y ahora tenemos dos ministras. Ministras. Y ahora eso se tiene que multiplicar en los territorios, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, y por supuesto los libros, los juegos, la cultura, la ciencia, ¿entiende? Porque también hay una tradición científica, ¿entiende? De las comunidades afro que hay que multiplicarla, pero ocupando los cargos, ocupando los puestos de conducción, abriéndole espacios, es una forma de construir hegemonía o de contrahegemonía muy importante, ¿no? Y de ganar una identidad y romper con la idea de lo marginado, de la minoría, es asumiéndose, ¿entiende? Como parte integral de una sociedad donde no haya desigualdades, ¿entiende? Y quienes estamos en las diversidades podamos estar al frente de eso. Yo tengo que irme ya. Sí, muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Abusamos de su tiempo, pero teníamos que aprovecharlo en esta oportunidad. No, estoy dispuesto cuando